que este individuo empezaba a crecer bajo el estímulo del semen. Bueno, ya se andaban acercando a la cuestión real del origen del ser humano. Pero no era así, ¿verdad? Ahora sabemos que no existía ningún ser humano en miniatura, ningún individuo en miniatura en el interior del óvulo. Bueno, ustedes como bien saben, para que se lleve a cabo un embarazo, bueno, pues se necesita la acción de dos células principales, ¿no? Y en el organismo se presenta lo que se llama la gametogénesis, que es algo que ustedes conocen. En sí, la ogénesis, o también se le conoce como ovogénesis, que su finalidad es producir óvulos, y la espermatogénesis, que produce espermatozoides, ¿sí? Una espermatogonia, que son células iniciales, ¿sí? Originan a 4 espermatozoides, por eso son tantos espermatozoides. Y una oogonia dice que resulta en la formación de un óvulo y de 2 cuerpos polares. Y gracias a las divisiones celulares como la meiosis y la mitosis, entonces se van a compartir y a reducir los números de cromosomas, los números haploides y los números diploides, ¿verdad? Ya cuando los dos gametos se unen, se traduce pues en la presencia de 46 cromosomas. Ya sabemos que los cromosomas, bueno, pues son los que nos van a dar prácticamente todas las características de tanto físicas como el desarrollo de los organismos. Y yo pienso que también parte de esto influye en la formación psicológica, emocional. Claro que con el tiempo vamos adquiriendo y vamos puliendo todas estas situaciones, pero algo debe de existir también en cuanto a la herencia en relación a este desarrollo emocional y psicológico. Aquí en esta imagen vemos lo que es la ogénesis en el resultado de un ovocito, cada uno con su número haploide de cromosomas, y el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? Cómo se forman por cada célula. Se forman 4 espermatozoides también con su número haploide, ¿sí? Para la diferenciación sexual, bueno, hay etapas para la determinación y diferenciación sexual. Es muy común que las mamás o los papás de los futuros bebés nos lleguen a preguntar el sexo de estos futuros bebés. Y a veces nos lo preguntan en una forma bien prematura, ¿no? Hay veces que vemos los embriones 8, 9, 11 semanas y los estamos viendo en el ultrasonido, y ya los papás quieren saber exactamente cuál es el sexo de los embriones. Bueno, la determinación y diferenciación sexual está dada por ciertos periodos, y aquí mencionamos el primer periodo, que se conoce como periodo de determinación genética. Este periodo de determinación genética sexual dice que depende de la fecundación de un óvulo, ya sea por un espermatozoide Y o por un espermatozoide X. Acuérdense, pues ustedes conocen bien quiénes son los portadores de esos espermatozoides y quiénes a veces determinan el sexo del futuro bebé. El segundo periodo se conoce con el nombre de periodo de formación gonadal. Y en este periodo, dice, se va a constituir lo que es la gónada indiferenciada. ¿Sí? Entonces tenemos periodo de determinación genética sexual y tenemos el periodo de formación gonadal. Viene un tercer periodo, que ya es la diferenciación de los conductos, ya sea de Wolff o de Müller, ¿sí? Dice que una sustancia inductora testicular va a determinar el desarrollo del conducto de Wolff,
y la atrofia de los conductos de Müller, lo que nos daría pues la formación de los embriones en cuanto a su sexo. El cuarto periodo, ¿sí? Se llama periodo de formación de genitales externos. Dice aquí que el embrión joven, el aparato genital externo, es idéntico tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? Estamos hablando de un periodo en el cual la diferenciación todavía no es tan objetiva, vamos a llamarle así. Y bueno, por algún efecto androgénico, se forman el escroto, se forma la uretra peniana, la uretra perineal, y cuando hay ovarios se van a formar los genitales femeninos a partir del seno urogenital, que son los que van a dar origen a los genitales femeninos, ¿sí? Independientemente también de los desarrollos de los conductos de Wolff o de Müller en su caso. Y entonces, así se va formando y diferenciando lo que es el futuro bebé, ¿sí? En esta diapositiva dice que el cromosoma Y contiene un gen que va a contribuir en la diferenciación de la gónada primitiva. Este gen va a servir para la diferenciación hacia testículo. Y lo encontramos en el intervalo 1A del asa corta del cromosoma Y. Y algunos lo llaman como factor de diferenciación testicular. Entonces, gracias a este factor de diferenciación testicular, este embrión, bueno, va a desarrollarse hacia lo que es el sexo masculino, ¿sí? Repito, en este cromosoma Y, en el asa corta del cromosoma, se encuentra este factor de diferenciación testicular. Hay algunos genes que controlan la diferenciación ovárica y se encuentran en ambas ramas del cromosoma X, ¿sí? Entonces, gracias a estos, se produce la diferenciación de la gónada primitiva en ovario normal. Y solo en presencia de dos cromosomas X intactos se va a presentar lo que es un buen desarrollo hacia las características femeninas. Acuérdense de un síndrome que se llama, a ver, se me fue el nombre, síndrome de el X0, a ver quién me acuerda cómo se llama. Mujeres que les hace falta un cromosoma X. ¿Se acuerdan cómo se llama ese síndrome? ¿No es el de Turner, doctor? El síndrome de Turner. Exacto, doctor. Las mujeres con síndrome de Turner nomás tienen un cromosoma. Les hace falta otro cromosoma y por lo tanto su desarrollo no es adecuado. Hay veces que piensa uno que estos síndromes no serían con cierta frecuencia, no así como que cada ratito nazca una nena con síndrome de Turner, pero llega a ser con cierta frecuencia. Lamentablemente hay veces que diagnosticamos el síndrome de Turner ya en forma tardía, aparte de las características físicas que tienen. Bueno, son bebés que pueden tener cardiopatías importantes y que pues, pueden llevar a patologías también severas del síndrome de Turner. Bueno, este es un ejemplo de que se necesitan los dos cromosomas intactos para tener el desarrollo adecuado. Una mujer con síndrome de Turner es una mujer que tiene cintillas ováricas, no hay producción estrogénica, no hay desarrollo mamario, el útero es muy pequeño, ahí sí podemos decir que tienen como útero infantil, entre comillas, pero es por falta de desarrollo, ¿sí? Desde el punto de vista de reproducción, bueno, pues las mujeres con síndrome de Turner no pueden reproducirse, aunque hay por ahí en algunos estudios, de mujeres con síndrome de Turner que fueron tratadas con fertilización in vitro, claro que no con óvulos de ella, todo fueron con
con óvulos de donante y que en un momento dado fueron implantados en estas mujeres con síndrome de Turner y pudieron tener bebés. Repito, todo el material genético no era de ellas, los óvulos no eran de ellas, etcétera, pero quizás pues con tratamientos adecuados en un momento dado se pudiera cumplir el deseo ese materno que pueden llegar a tener quizás la mayoría de las mujeres. Bueno, recordando la fecundación, ¿sí? Tanto el gameto masculino como el femenino se preparan para esta acción, para este fenómeno que es la fecundación. Se lleva a cabo una maduración del óvulo en la metafase de la segunda división meiótica y el espermatozoide siempre va a completar su preparación en el tracto reproductor femenino. Siempre pues se nos carga lo peor, ¿verdad? Los espermatozoides medios pendejones, pero ya se llegan a capacitar bien y todos en el tracto reproductivo femenino. Y entonces, este espermatozoide ya capacitado dentro del tracto femenino va a contactar el óvulo y se dirige hacia sus cubiertas celulares, que son el cúmulo óforo, la corona radiada y la zona pelúcida, estos son las cubiertas celulares del óvulo. El espermatozoide llega a hacer contacto con estas cubiertas celulares. Fíjense cómo pues el espermatozoide tiene que capacitarse, todo está bien establecido en la fecundación. Hay veces que se ha tratado de hacer lo que se llama déjenme acordarme, inseminación artificial. ¿Qué es la inseminación artificial? La inseminación es introducir semen al interior del útero en los días probables de la ovulación. Pero no es nada más de introducir semen al interior del útero para que se lleve a cabo esta inseminación o para que tenga éxito. Hay ocasiones en que lamentablemente pues en algunos lugares lucran con este tipo de acciones y bueno pues sí les hacen una introducción de semen pero no totalmente capacitado. Entonces si hacen la inseminación con semen que no esté capacitado, pues va a ser muy difícil que se pueda tener éxito en la inseminación artificial. Entonces ya acá en forma fisiológica, el espermatozoide, bueno, pues se capacita. En ese corto tiempo que está ahí, se capacita en el tracto reproductor femenino. Si se tiene actividad sexual cercana a la fecha de la ovulación, bueno, los cambios que hay tanto en la vagina y después en el interior del útero por los estímulos hormonales, estos son totalmente adecuados y necesarios para llevar a cabo la fecundación. Al momento en que hay contacto con estas cubiertas celulares, se dice que se produce un acúmulo de ácido hialurónico. La cabeza del espermatozoide dice que contiene hialuronidasas y estas enzimas sirven para que se lleve a cabo la penetración del espermatozoide luego de alcanzar la zona pelúcida. Se va a encontrar con el espacio perivitelino donde se va a fijar a la membrana del óvulo. Y entonces esto hace que se eviten el paso de más espermatozoides adicionales. Entonces estas hialuronidasas producen en el óvulo alguna lisis para que se pueda llegar a penetrar el espermatozoide. Aquí vemos cómo este espermatozoide, este óvulo rodeado por varios espermatozoides, pero bueno, este fue el ganón. Acuérdense que siempre hay uno ganón. Por ahí dicen pues que los hombres nos parecemos a los espermatozoides, esos son chistes feministas, Dicen que los hombres somos como los espermatozoides. De millones,
Solo uno vale la pena, solo uno sirve. No se los aceptamos, está bien. Aquí tenemos esta otra diapo, donde se ve también cómo se acercan los espermatozoides a las membranas ovulares, y solamente uno va a lograr que introducirse. Hay ocasiones en que se introducen dos, ¿no? Y se pueden llevar a cabo los embarazos gemelares o a veces embarazos múltiples. Entonces la fecundación se da cuando la cabeza del espermatozoide penetra en el oplasma. ¿Y qué sucede con la fecundación? Se comprime el material cromosómico, se forma el pronúcleo masculino y femenino, ambos van aumentando de tamaño, migran hacia el centro y se unen. Aquí tenemos esto. La fecundación, la formación de los pronúcleos, ¿sí? Tanto masculino femenino, y después la unión de ellos. ¿Sí? Aquí vemos cómo sucede y se forman ya los pronúcleos. Una vez formada, una vez llevada a cabo la fecundación. Aquí vemos otra vez otro óvulo temeroso rodeado por una bola de espermatozoides. Y una vez que se lleva a cabo la fecundación, bueno, empiezan las divisiones celulares. ¿Sí? Se forma lo que es la mórula, más o menos 4 días después de la fecundación. Y después viene el fenómeno conocido como implantación. Acuérdense que la fecundación se va a llevar a cabo en la trompa de falopio. ¿Sí? Ahí es donde se lleva a cabo la fecundación, la unión del espermatozoide y el óvulo, y gracias a esos movimientos peristálticos, a los cambios secretores que tiene la salpinge, entonces ese óvulo fecundado es llevado hacia el interior del útero, donde se va a llevar a cabo el fenómeno de la implantación. Entonces, más o menos alrededor del tercer día de desarrollo, el concepto, o sea, el huevo fecundado va a penetrar al interior del útero, ¿sí? Y primero se forman de 8 a 16 células. Ese óvulo se implanta en el endometrio en forma de blastocisto. Este endometrio primero tuvo un proceso de proliferación y luego tuvo un proceso secretor para poder recibir al óvulo fecundado. Y aquí tenemos el blastocisto, que es la forma en la cual se implanta pues el óvulo fecundado en el útero. Se van el blastocisto, ¿sí?, que es una cavidad rellena de líquidos, dice rodeada de células trofoblásticas. Vamos a ver aquí tenemos el blastocisto, ¿sí? Hay un acúmulo de células en la periferia denominada masa celular interna. Esta masa celular interna es la que va a dar origen al feto. Y de estas células trofoblásticas o del trofoblasto de la periferia, va a dar origen a la placenta. La placenta, como les había dicho, un órgano totalmente transitorio, pero bueno, pues es el órgano importantísimo para el desarrollo del producto. ¿Sí? Aquí tenemos como el óvulo ya se ha implantado
en lo que es el endometrio. Esto representa el endometrio y este es el óvulo con su masa celular interna y las células del trofoblasto. ¿Bien? Aquí tenemos la masa celular interna, que dijimos que esta es la que va a dar origen al feto, y estas son las células de la periferia del trofoblasto que va a dar origen a esa famosa placenta. El fenómeno de la implantación implica lo siguiente, ¿sí? Implica una adherencia del tejido trofoblástico adyacente a la masa celular interna, una adherencia al epitelio del endometrio, ¿sí? El trofoblasto invade lo que es el tejido endometrial por medio de esas enzimas proteolíticas, producen lisis, ¿sí? ¿Para qué? Para que se implante ese óvulo fecundado. El cigoto va a erosionar la capa funcional del endometrio, pero casi nunca va a pasar de la compacta, ¿sí? Más o menos entre los 3 y 5 días dice que está totalmente bajo el epitelio uterino y en el interior del estroma endometrial. Es rápido esto, 3-5 días. Si se tiene actividad sexual cercana a la fecha de la ovulación, bueno, pues en menos de una semana prácticamente está implantado el óvulo fecundado, ¿sí? Se presentan estos cambios deciduales en el endometrio. Acuérdense que el endometrio deja de llamarse endometrio por estos cambios, ¿sí? Y entonces se forman los que se llaman deciduas, ¿sí? Ya no le llamamos endometrio una vez que el huevo está implantado, y entonces ya le conocemos a estas estructuras que antes le decíamos endometrio, ahora le vamos a llamar deciduas. Aquí tenemos otra vez un óvulo fecundado, ¿sí? Esta parte sería el endometrio. Y les decía yo que se forman estas deciduas en la capa del endometrio, ¿sí? Ya dejamos de decir el endometrio y se forman la decidua basal. La decidua basal se encuentra directamente por debajo del punto de implantación. Ahí luego está la decidua basal. La decidua capsular es la parte que va a recubrir al huevo en desarrollo y la separa del resto de la cavidad uterina. Y está la decidua verdadera o parietal, que es el resto del recubrimiento de la cavidad uterina. Entonces se forman estas deciduas en lo que antes era el endometrio. ¿Okay? Aquí vemos en esta diapositiva, ¿sí? Este óvulo fecundado ya implantado en el endometrio. Las células trofoblásticas que se introdujeron al endometrio. ¿Okay? Aquí vemos cómo las vellosidades se empiezan a formar. Esta sería la capa de las deciduas ya, ¿sí? Y estas serían parte de las vellosidades. Otra diapositiva que nos muestra el desarrollo del embrión. Aunque aquí todavía no le podemos llamar embrión si nos fijamos bien, ¿sí? Ya desde el punto de vista clínico, cuando nosotros observamos un embarazo desde el punto de vista ultrasonográfico, la edad y desarrollo de un nuevo ser lo podemos dividir como etapa de huevo, etapa embrionaria y etapa fetal. ¿Okay? Entonces, más o menos entre 5 y 6 semanas de gestación, hay veces que 7, aunque 7 ya se me hace un poquito más, está lo que se llama la etapa de huevo. Vemos una sola bolsita. Si nosotros hacemos un ultrasonido en esta edad gestacional, solo vamos a ver una imagen de un circulito negro, ¿eh? Y ese circulito negro implica lo que es el embarazo, ¿sí?
las vellosidades coriales cambiando. Aquí tenemos más desarrollo ya de lo que sería o lo que va a ser la placenta. Su sitio de implantación siempre va a ser importante. Aquí tenemos lo que ultrasonográficamente veríamos como un saco gestacional, una vellosidad coriónica ya prácticamente desarrollada. Y entonces aquí ya empezamos a ver el embrión. Aquí ya no vemos solo esa bolsita de agua o líquido, o saco gestacional como le llamamos, sino aquí ya vemos al embrión. Este pudiera ser ya un embrión entre 7 semanas. Depende mucho del tipo de aparato que se utilice para hacer un ultrasonido, ¿sí? Hay unos aparatos que tienen una muy buena resolución y bueno, pues nos dan unas imágenes muy adecuadas. Entre más gasten e inviertan en un aparato, bueno, pues va a ser mejor el que ustedes compren, si es que lo quieren comprar. No están muy baratos que digamos. Aquí está ya lo que va a ser la placenta. Aquí se ve parte del cordón umbilical y lo que sería el embrión. Un embrión ya más desarrollado, prácticamente llegando a las 12 semanas. Y aquí vemos parte de lo que sería una placenta, ¿no? Un corte de una placenta. Con sus vellosidades coriónicas, ¿sí? Los vasos maternos. Acuérdense que la sangre fetal nunca se va a mezclar con lo que sería la sangre materna. Jamás. Otro corte de una placenta, ¿sí? Las vellosidades coriónicas. Los vasos del endometrio. Los espacios intervellosos. Las arterias que hay también en el endometrio. Y hasta donde llega la sangre, los vasos fetales. Por eso les digo, no se mezcla la sangre fetal con la sangre materna. Prácticamente una placenta de término. ¿Y cómo sería una placenta de término o una placenta madura? ¿Qué características tiene? Primero decirles pues que es fundamental. La placenta es un órgano redondeado, aplanado, carnoso, dice aquí de color rojo azulado. Tiene más o menos un diámetro que va de 15 a 20 centímetros y unos 3 centímetros de grosor. Al término del embarazo puede llegar a pesar entre 400 a 600 gramos, existiendo una relación placenta-feto de 1 a 6 más o menos. Tiene dos superficies, una superficie materna que está dividida en cotiledones, que en ocasiones vienen siendo 14, 16, 18 cotiledones, puede variar. Y tiene una superficie fetal cubierta por las membranas fetales. Estas membranas fetales o esta superficie fetal va a crear un espacio que va a ser ocupado por el feto, el líquido amniótico y el cordón umbilical. Entonces, la superficie fetal o cara fetal de la placenta es aquella en la que encontramos las membranas, el feto, el líquido amniótico y el cordón umbilical. Y la superficie o cara materna es donde están los cotiledones. Aquí lo vemos, esta sería la superficie materna y vemos los cotiledones. Repito, puede variar el número. Esta sería la cara o superficie fetal con las membranas, corionabrios,
la presencia del feto, que aquí lo veríamos, y con el cordón umbilical. Entonces la placenta, en resumen, tiene dos caras, una cara materna y una cara fetal. Esta es otra placenta, media Federica, pero es placenta, ¿sí? Hablando del cordón umbilical, el cordón umbilical es una estructura gris, blanda, en forma de espiral y que se comprime fácilmente. Va a conectar al feto con la placenta. Es la estructura que va a comunicar al feto con la placenta y la que está llevando el aporte sanguíneo. Tiene una longitud promedio de 50 centímetros y un diámetro de 2. Pero puede variar, ¿verdad? Puede ser las placentas hasta de 1 metro o 30 centímetros de longitud. Puede haber algunas situaciones relacionadas con el tamaño del cordón umbilical. Entre más largo sea el cordón umbilical, más posibilidades de que se pueda enredar ese cordón en el producto. El hecho de que se enrede un producto en el cordón umbilical, bueno, pues no es tanto el problema. El problema es que se apriete. Esas circulares que se forman en el feto pueden ser circulares en el cuello, pueden ser circulares en un pie, en un brazo, etc. Esas circulares del cordón, repito, si no se aprietan, no pasa prácticamente nada, pero cuando se aprietan, se tensan, es cuando se interrumpe la circulación y los productos pueden fallecer. El cordón umbilical tiene una red de tejido conjuntivo fibroso que está lleno de un material mucoide llamado gelatina de Wharton y posee dos arterias que, al contrario de la circulación fetal y la otra, es que estas dos arterias llevan sangre desoxigenada, al contrario de lo que sucede en nosotros. Tiene una vena que lleva sangre oxigenada, ¿sí? Repito, dos arterias con sangre desoxigenada y una vena con sangre oxigenada. Aquí vemos una porción del cordón umbilical. Aquí vemos otra porción de la placenta, en la cual observamos lo que es prácticamente la cara fetal, ¿sí? Con el cordón umbilical. Aquí el cordón umbilical, ¿sí? Y lo que es la parte fetal. El cordón umbilical en este producto gordito, está gordito el productito, ¿sí? Está chonchito. Bueno, después vienen las membranas fetales. Las membranas fetales son el corion y el amnios y se van a unir al cordón sobre la placenta y se van a extender para envolver al feto. ¿Sí? Aquí vemos las membranas que se van a extender hasta envolver al cordón umbilical y estar pues envolviendo al feto. El amnios es una membrana translúcida, tiene dos capas de una externa de tejido conjuntivo, mesodérmico y una interna con ectodero. ¿Sí? El corion, que es una membrana compuesta
de una capa externa sincitial y una capa celular interna, que se llama capa de Langhans. Esta capa de Langhans es pues esta capa interna que forma parte de lo que es el corion. Tanto el corion como el amnion contienen el líquido amniótico y es una protección, es una barrera contra infecciones para el producto. Aquí vemos otra vez lo que son el corion, el amnios, ¿sí? El cordón umbilical. Las membranas pues juegan un papel importante. Todo juega un papel importante. En su interior encontramos el líquido amniótico, que más o menos al término de la gestación vienen siendo entre 1 a 2 litros. Tiene una densidad de 1,0008, una alcalinidad ligera, tiene un pH de 7.2, protege al feto de lesiones directas, ayuda al mantenimiento de la temperatura, permite el movimiento libre del feto. Si no existiera líquido amniótico, el producto no se podría mover libremente. Es más, se le pegarían, ¿sí? Se le pegarían las paredes del útero al producto, ¿sí? Y entonces se llegan a presentar deformidades importantes. Eso se llama síndrome de membrana amniótica, cuando a veces se rompen las membranas y pasa el tiempo, no se dieron cuenta de la ruptura, y se llega a presentar este síndrome de membrana amniótica, ¿sí? Dice que este líquido amniótico minimiza la probabilidad de adhesión del feto hacia la membrana amniótica. Entonces, es importantísimo el líquido amniótico, ¿sí? En ocasiones se presentan rupturas prematuras que van a complicar totalmente el embarazo. El problema también es cuando a veces se presentan rupturas no muy objetivas, ¿eh? Y poco a poco se va perdiendo el líquido amniótico y esto condiciona que se pueda llegar a una mayor posibilidad de presentar esta membrana amniótica. Aquí vemos el líquido amniótico, ¿sí? En este embrioncito más o menos de unas 7-8 semanas. Aquí vemos la mancha que representa el corazón, el cordón umbilical y aquí el interior del líquido, ¿sí? Claro que conforme va avanzando el embarazo, bueno, el líquido se va haciendo mayor. También permite el intercambio hormonal, condiciona intercambio de líquidos y electrolitos, es el repositorio de las secreciones y excreciones fetales, ¿sí? Ahí se orina el producto. La orina del producto también forma parte del mantenimiento del nivel de líquido amniótico. Contiene el líquido amniótico detritos escamosos del feto, partículas de vermix, leucocitos, pequeñas cantidades de albúmina, uratos, sales orgánicas e inorgánicas, así como hormonas y alfa-fetoproteína. Entonces, la formación del líquido amniótico se considera como una secreción tanto del amnios como un trasudado vascular y como componente también la orina fetal. La cantidad de líquido amniótico también puede variar. Si encontramos muy disminuido el líquido amniótico, le llamamos oligohidramnios. Y si encontramos una cantidad mayor de lo normal, entonces encontramos lo que se llama polihidramnios o simplemente se le llama como hidramnios. Entonces son los componentes fundamentales de las estructuras del embarazo. La placenta en sí, bueno, pues hagan de cuenta que es una fábrica. Aquí vemos esta fabriquita, muchos trabajadores, algunas acciones. La placenta es totalmente una fábrica ya en el interior de la mamá.
y se presenta lo que se llama pues una fisiología placentaria, el funcionamiento de la placenta. Cuando el funcionamiento de la placenta es adecuado, el desarrollo del producto lo será. Si tenemos alguna alteración en el funcionamiento de la placenta, entonces quizá pueda repercutir en el desarrollo del producto. Entonces este órgano, la placenta, va a actuar como si fuera un órgano de transferencia para productos metabólicos. Produce o metaboliza hormonas, así como enzimas, que van a ser necesarias para el mantenimiento del embarazo. La placenta obtiene la mayor parte de su nutrición de la sangre materna. Su actividad metabólica dice que puede medirse por su consumo de oxígeno. Su crecimiento continuo solo es posible hasta cierto punto. No quiere decir que a lo mejor la placenta llega a tener su máximo de crecimiento o desarrollo más o menos a las 34, 36 semanas. Hay embarazos que duran 38, 40, 42. Pero no quiere decir que después de esas 36 semanas o de que llegó el tope de crecimiento de la placenta siga creciendo al ritmo del embarazo. Su crecimiento dice que es hasta cierto punto. Pero sí es importante mencionar que la capacidad funcional de la placenta y el consumo de oxígeno disminuyen al final del embarazo. Por eso hay que estar muy atentos con los embarazos de más de 40 semanas de gestación. Dadas las características que puede tener la placenta, pueden repercutir en el producto. Son productos que pueden morir más fácilmente, puesto que el consumo de oxígeno es menor. Ha disminuido y puede repercutir en cuanto al desarrollo del producto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues estar muy al tanto de los embarazos de 40 semanas de gestación. Son embarazos que clínicamente van a requerir mayor atención. En la placenta se llegan a producir hormonas, aunque dice aquí que es imposible que se produzcan todas las hormonas esteroides sexuales. Dice que es necesaria la participación de la placenta y las cortezas suprarrenales, tanto fetales y maternas, para el desarrollo del producto. Y entonces se forma lo que se llama una unidad materno-fetal placentaria. El funcionamiento de esta unidad, va a ser fundamental para el desarrollo del producto. Bueno, le vamos a dejar aquí. ¿Alguna pregunta que tengan, jovenazos? ¿Comentarios? Pregúntenme.